la diferencial delta Q sobre delta V. Entonces, para hallar el campo eléctrico, primero necesito hallar la carga. La carga muchas veces no me es dada directamente, sino a través de la distribución volumétrica. Entonces, el problema consiste en hacer esa integración, ¿sí? Porque esta relación se va cumpliendo independientemente del volumen. Si es todo el cuerpo, si es una parte infinitesimal, o si es una parte diferencial, se sigue cumpliendo que la distribución volumétrica es la relación entre delta Q y delta V. Entonces, a partir de esta relación, yo multiplico, ¿sí? Multiplico el valor de delta V por la distribución volumétrica y tengo delta Q, ¿sí? Entonces, para hallar la carga total, lo que tengo que hacer es integrar, ¿sí? ¿Qué cosa? La distribución volumétrica de carga, gamma, por delta V, que es el diferencial volumen, ¿sí? En el primer ejercicio que vamos a ver, esa distribución volumétrica va a tomar la forma x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, una vez que yo hallo esta carga, voy a suponer que está en el centro del cuerpo y lejos a una distancia suficiente, voy a poder utilizar nuevamente mi fórmula de campo eléctrico. Entonces, el principal problema va a constituir hallar Q, ¿sí? Entonces tengo acá la función distribución volumétrica de carga, que es del tipo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿sí? El diferencial volumen, como es una coordenada ortogonal, en este caso va a ser delta Q, delta I y delta Z, ¿sí? Que va a estar multiplicando ¿a quién? A la distribución volumétrica, recurriendo a esta fórmula que tenemos aquí. Entonces, acá lo que tengo son los límites de integración. X va a valer desde x0 hasta x1, ¿sí? Y va de i0 hasta i igual a 2 y z va desde 0 hasta z igual a 3. Entonces, una vez que yo haya esta integral, voy a poder calcular el valor de Q. Procedo entonces a hacer la integración respecto a x en primer lugar. Entonces, desde ese punto de vista, la integral de x al cubo diferencial de x es, como ustedes saben, sumo un exponente más y pongo acá en la fracción. Entonces, x al cubo más 1, x a la cuarta, dividido 3 más 1 que me da 4, ¿sí? Y es una constante, entonces su integral es directamente y al cubo por x. Z es una constante también respecto al diferencial de x, entonces su integral es z cubo por x, ¿sí? Y todavía no hice mis integrales respecto a y ni a z, ¿verdad? Pero ahora tengo que valorar esta expresión que hallé entre x igual a 1 y 0, que son los límites de mi integración respecto a x. Entonces, procedo a hacer eso, ¿sí? En vez de x, pongo su valor que es 1. Entonces ahí me sale un cuarto, ¿verdad? Como esto era x por y al cubo y x vale 1, entonces directamente y al cubo, y como era z cubo por x, entonces eso no es otra cosa que z al cubo, ¿sí? Diferencial y diferencial z, ¿sí? Ese es el resultado de haber integrado respecto a x, ¿sí? Ahora, entonces, voy a continuar haciendo mi integración. Para hacer mi integración, en este caso, voy a tomar los límites y es igual a 2 e y es igual a 0 y voy a integrar respecto a y, ¿sí? Entonces, el resultado de haber integrado respecto a x, ahora voy a integrar respecto a y, ¿sí? Entonces, la primera expresión, un cuarto, va a quedar multiplicado por i, ¿sí? Y al cubo, si depende de i, entonces acá voy a sumar 3 más 1 dividido 3 más 1, que es 4, y esto es i al cubo, ¿sí? Y por otro lado, z al cubo es una constante, así como un cuarto es una constante y se multiplica directamente por i, entonces z al cubo para la diferencial y es una constante, entonces es i por z al cubo, ¿sí? Entonces ahora lo que tengo que hacer es valorar esta integración que hice respecto a i
entre los límites de la integración, que son 2 y 0. Y es lo que hago eso. Esta expresión que hallé respecto a i, voy a valorarla entre 2 y 0. ¿Sí? Cuando pongo el valor de 2, entonces en vez de i voy a escribir 2 sobre 4. En vez de i a la cuarta voy a poner 2 a la cuarta sobre 4. Y 2 va a estar multiplicando a z al cubo. ¿Sí? Y ese es el resultado de valorar la expresión que hallé para la integración de la expresión respecto a i. ¿Mm? Entonces, esto no es otra cosa que la aplicación del cálculo diferencial integral, ¿verdad? De las integrales triples, para hallar, en este caso, en el dominio de, en un sistema ortogonal x y z. ¿Sí? Entonces ahora termino de valorar esto. 2 cuartos me sale 1 medio, 2 a la 4 son 16 dividido 4, me sale 4 más 1 medio. 4 más 1 medio no es otra cosa que 9 medios. ¿Sí? Más 2z al cubo. ¿Ok? Ahora entonces lo que paso es a hacer esta integral nuevamente respecto a z. ¿Sí? Entonces, cuando hago la integral respecto a z, 9 medios es una constante, entonces 9 medios por z. Y la integral ahora tengo z al cubo sobre 4, ¿sí? Pero esta expresión, permítanme corregir, necesita acá un 2, ¿sí? Porque el 2 teníamos ahí. ¿Sí? Entonces, acá va a haber una pequeña modificación para que podamos tener el resultado final. ¿Sí? Entonces, acá lo que dice 9 medio z y 2 por z al cubo sobre 4, ¿sí? Porque 2 es la constante. Entonces, fíjense que al hacer esta expresión, acá podríamos también hacer una simplificación y poner directamente respecto a 2, ¿sí? Por lo cual, la expresión, ¿sí? El 2 con el 4 se puede simplificar y tener un medio, ¿sí? Y hacemos la valoración de esta integral entre z igual a 3 y z igual a 0. Entonces, en vez de z pongo 3. 9 por 3 me da 27. En vez de z a la cuarta, que es 3 a la cuarta, eso es 81. ¿Por qué? 3 por 3 es 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Entonces, de esa manera tengo 81 medios. Hago la suma. Entonces, como esto ya es una fracción homogénea, es mucho más fácil de hallar su valor. 80 más 20 son 100. En este caso, resulta este número. Que me da finalmente un resultado de 54 coulombs. ¿Sí? Entonces, ahora que yo hallé esta carga, puedo aplicar para hallar el cálculo del campo eléctrico a una distancia arbitraria suficientemente lejana a esta distribución volumétrica de carga. Entonces, ¿por qué hacemos este cálculo? Porque el problema consiste principalmente en hallar la carga que está produciendo el campo eléctrico, ¿sí? Para lo cual, entonces, recurrí a integrar, ¿qué cosa? La densidad volumétrica de la carga por el volumen. Y habiendo hecho eso, entonces, hallo la carga Q, que en este caso resultó ser de 54 coulombs. Entonces, ahora sí podría aplicar, por ejemplo, el campo eléctrico en una segunda instancia, y esta fórmula ya la demostramos en la clase anterior, cómo yo puedo hallar el campo eléctrico por esa carga. ¿Sí? Vamos a ver nuestra metodología ahora por medio de otro ejercicio. ¿Sí?
¿Alguna consulta hasta aquí? Profe, en Sí, la clase que tuvimos nosotros no desarrollamos ese punto que dijiste, profe. claro. La clase que estoy mencionando corresponde a la clase número 2 que está en la plataforma. ¿Sí? Esto que, lo que nosotros desarrollamos en clase, en la clase presencial, fue fuerzas. ¿Sí? En la clase número 2, si Así ustedes entran en mismo. la plataforma de la facultad, ahí está entonces la clase número 2, donde desarrollé el tema de campos eléctricos. ¿Sí? No, no está, profe. O sea, lo único que encontramos fue el tema de la primera clase, lo que vimos. No, seguramente porque no revisaron últimamente nomás. Porque yo hace Y- prácticamente ya una semana actualicé el contenido y tienen ya también la clase de campos eléctricos. Es cuestión que miren, nomás seguramente no habrán mirado en estos días. Pero ahora les Sería, recomiendo que miren y yo creo que hoy voy a terminar de editar esto y van a poder también tener este material, ¿verdad? Filmado, ¿verdad? O sea, de eh, YouTube, ¿verdad? ese sería, profe, el material de la unidad uno sería, ¿verdad? Sí. Ustedes, como saben, ¿verdad? En cada clase lo que la facultad le está proveyendo es eh, un material, en este caso sería un PowerPoint, ¿verdad? O un video, en este caso va a ser un video con el PowerPoint. Les provee también un cuestionario, ¿verdad? O un ejercitario. En este caso va a ser un ejercitario porque como pueden observar son resolución de fórmulas y también un material de lectura, ¿sí? Entonces nosotros desarrollamos lo que tiene que ver con la primera clase que dimos de manera presencial, se subió en la plataforma, también una segunda clase que yo hice el video en lo que es YouTube, donde explica toda la fórmula que tiene que ver con el campo eléctrico y también tienen sobre eso un PowerPoint, un ejercitario, ¿sí? Y un material de Sí, ese sí consulta. lo tengo. Y Sí, este puedes es, chequear, profe, porque estamos viendo y no hay una clase de dos, sino que eh, en el libro sí está lo que es campo eléctrico, pero lo que vos decís no está en la segunda seguramente no están clase. encontrando porque eh, seguramente no están encontrando porque generalmente cada clase se va presentando como un foro, ¿sí? Un foro. Hagamos lo siguiente, vamos a continuar con la clase, ¿sí? Y después al final yo les muestro dónde se encuentra el material, ¿verdad? Que probablemente no están encontrando, ¿sí? Entonces vamos a continuar con la clase, eh, con esta clase donde estamos determinando la carga eléctrica, ¿verdad? Que vamos a utilizar la fórmula de campo eléctrico y después vamos a irnos a la plataforma y les voy a mostrar, sin problema, dónde se encuentra el material, ¿sí? Entonces, vamos a darle continuidad. Vamos a ver ahora el segundo ejercicio que preparé para ustedes, ¿sí? Este ejercicio comprendieron, ¿verdad? ¿Alguna duda, una consulta? Nada, profe, se entendió. ¿Se entendió, verdad? Ninguna. Básicamente una Sí. integral triple, ¿verdad? Donde se toman los valores y se va hallando. Acá tenés la distribución volumétrica, que tiene una fórmula matemática, y se hace la integral para hallar la distribución volumétrica sobre este volumen, que está en coordenadas ortogonales, y se halla la carga, ¿sí? Y una vez que tiene la carga, entonces puedo utilizar esta fórmula para hallar el campo eléctrico en un punto donde un ejercicio, o sea, un ejercicio me puede pedir determinar, ¿verdad? La parte más difícil o vamos a decirle, en este tipo de ejercicio es hallar primeramente la expresión para la carga, ¿sí? Eso es lo que queremos, eh, para eso estamos realizando el ejercicio, ¿verdad? Me voy ahora, entonces, a la otra pizarra virtual que preparamos.
Como habíamos dicho, entonces, el problema siempre es hallar el campo eléctrico, que siempre es producido por una carga en una parte del espacio, ¿verdad? En un punto R', a partir de la ubicación de esa carga que está determinada por R, ¿verdad? Pero a veces no se cuenta todavía con la expresión o el valor numérico de Q. Entonces, recurrimos a la fórmula de la densidad volumétrica para poder hallar el valor de la carga, ¿sí? En este caso, el ejercicio está hecho en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Como saben, en coordenadas cilíndricas tenemos un parámetro en Z, ¿sí? Luego, el radio del cilindro representado por ρ y el ángulo que gira ese radio que es θ, ¿sí? Entonces, un punto cualquiera en coordenadas cilíndricas tiene que tener una expresión en Z o una variable en Z, una expresión para ρ, el radio, y una expresión para el ángulo. Entonces, un punto cualquiera del espacio es caracterizado entonces por un valor de Z, un valor del radio ρ y un valor del ángulo θ, ¿sí? Entonces ahora Q es una expresión que nos está dando en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Θ naturalmente tiene que barrer desde 0 hasta 2pi para completar un círculo, ¿sí? Por eso los límites de integración de θ son de 0 a 2pi, ¿sí? Z, por otro lado, el problema nos dice que se encuentra entre 0,02 y Z igual a 0,04. Esos son los límites de integración para Z. Por otro lado, ρ varía desde 0 hasta 0,01. Entonces esos son los límites de integración para Q, ¿sí? El valor que se nos da en este caso para la distribución volumétrica es menos 5 por 10 a la menos 6, ¿verdad? El valor E, que es el valor de Neper, ¿sí? Constante de Neper, elevado a la menos 10 a la 5 ρ por Z. Esta es la expresión, entonces, que nos da en este caso para la distribución volumétrica de carga, ¿sí? Entonces, esta distribución volumétrica, naturalmente voy a multiplicar por el diferencial volumen que yo tengo en el caso de coordenadas cilíndricas. El diferencial volumen en coordenadas cilíndricas, como ustedes saben, es ρ diferencial θ diferencial z. Este es el diferencial volumen cuando hablamos de coordenadas cilíndricas. Y esta parte que tenemos acá es gamma, que es dato del problema, ¿sí? Entonces, lo primero que yo voy a hacer en esta expresión es integrar respecto a θ, ¿sí? El ángulo. Entonces, hago esa integración entre 0 y 2pi, ¿sí? Hago la integración. Al hacer la integración, esta expresión me sale directamente θ, entonces represento como el límite distinto de 0 es 2pi, de ahí es que sale menos 5 multiplicado por 2 sale menos 10, ¿sí? Menos 10, entonces directamente yo puedo expresar como menos 10 elevado ya a la menos 5, porque sería 10 a la menos 6, que es la misma cosa que decir menos 10 a la menos 5. ¿Por qué? Porque este se multiplicó por 2 y me dio un nuevo 10 acá, ¿sí? Entonces ese 10 del 2pi es el que hace que ahora sea, en vez de a la menos 6, ya sea a la menos 5, ¿sí? El resto de la expresión es una constante que no depende del ángulo θ. Entonces, como no depende del ángulo θ y la integración es respecto a θ, entonces todo esto es una constante, entonces se mantiene así en la integración, ¿sí? Ahora, acá lo importante es ir a las tablas de integrales, ¿sí? Ustedes en el examen tienen que venir munidos, tienen que venir preparados con sus tablas integrales para resolver ejercicios de este tipo, ¿sí? Entonces, acá yo me voy en mi tabla integral y veo que la integral de una expresión del tipo e
a la AX es E a la AX sobre A, donde A es el modificador de X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener que hacer la integral de esto. ¿Sí? Esta parte va a ser constante ahora para mí. ¿Sí? Y lo que voy a tener que integrar es esta expresión que sí depende de ρ y sí depende de z. ¿Sí? Entonces, ahora voy a hacer mi integral respecto a z. ¿Sí? Entonces, fíjense que para z, a, el valor de mi tabla integral, vale menos 10 a la 5 ρ. Todo esto para él es a. Toda esta parte, menos 10 a la 5 ρ, todo esto es a. ¿Sí? Entonces, como la integral de e a la x es e a la x sobre a, entonces, para z, él ve como que todo esto es a. Entonces, menos 10 a la 5 ρ es a para él. ¿Sí? Entonces, la expresión era e a la ax. ¿Sí? Entonces, para esta expresión, 10 a la 5 ρ va a ser como a y z es como x, ¿verdad? Haciendo la equivalencia con lo que me da mi tabla integral. ¿Sí? Esta primera parte ya es una constante respecto a z, entonces le dejo nomás ahí, ¿sí? No le toco, porque eso era una propiedad de las integrales, ¿verdad? Cuando es una constante, la constante se copia ahí, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ya la integral es inmediata, ¿sí? Porque la integración de a a la x es a la x sobre a. Entonces, a ahora vale 10 a la 5 ρ. Entonces, esto e a la a, que es 10 a la 5 ρ, por z, que sería el equivalente de x. Y entonces, de esta manera, yo ya pude integrar respecto a z. Ya integré, ya hice mi integral. Entonces, ahora lo que necesito es sencillamente valorar entre z igual a 0,04 y z igual a 0,02, que son los límites de la integración en z. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá ρ se va con ρ, entonces simplifica, ¿verdad? Menos 10, ¿sí? Yo subo arriba y es menos 10 a la menos 10 en este caso, porque 5 sube con signo negativo y es menos 10, ¿sí? Por pi. Ahora, fíjense que si yo multiplico, hagan ustedes la prueba, 10 a la 5, 100.000, multiplico por 0,04 es menos 4.000 en ρ. ¿Sí? Y acá hago un intercambio porque el límite era 4 y 0,2. Pero yo le puse al final, ¿por qué? Porque estoy multiplicando por menos, ¿verdad? El verdadero límite era e a la menos 4.000 positivo menos e a la menos 2.000. Pero como factoreo el signo menos, por una cuestión de conveniencia para el siguiente paso de la integral, entonces copio primero el signo, la expresión inferior, ¿verdad? Eso también es una propiedad de integrales, que si yo cambiaba el orden del índice, era igual a cambiar el signo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá el menos con el menos se va. Esto ya era una expresión positiva. El signo menos viene del hecho de que yo intercambio los límites de la integral. O sea, hago primero la integral respecto a valor, respecto a 0,02 y luego respecto a 0,04. Y eso me obliga a mí a cambiar el signo de mi integral por las reglas de la integración. ¿Sí? Entonces, finalmente, solamente ya me queda integrar respecto a ρ. ¿Sí? Y es lo que voy a hacer. Entonces, estoy nuevamente acá. Fíjense que nuevamente es una expresión de este tipo la que tengo que integrar. ¿Sí? Donde e a la menos 2.000 ρ. Entonces, menos 2.000 es mi nuevo a. ¿Sí? Por eso es que escribo e a la menos 2.000. Fíjense que la integral de e a la x es e a la x sobre a. Entonces, en vez de e a la ρ, tengo que poner abajo la a, que en este caso es menos 2.000. ¿Sí? Y en vez de la integral va a ser poner directamente este coeficiente a, que ahora es menos 4.000 aquí abajo. ¿Sí? Y de esa manera ya obtengo mi integración respecto a ρ.
el resto copio como una constante. Entonces ahora lo único que me queda es valorar entre ρ igual a 0,01 y 0. ¿Okay? Y paso entonces a hacer eso. ¿Okay? Si yo pongo ρ igual a 0,01, me sale esta expresión que tengo acá. En realidad, menos 10 a la menos 10 pi, todo esto está multiplicando, todo esto está bajo el signo, está siendo multiplicado por menos 10 a la menos 10 por pi, multiplica toda esta expresión. ¿Sí? Acá tenemos ρ igual a 0,01, multiplicando por 2000 me da menos 20, ¿sí? Dividido menos 2000, ¿sí? Ahora, el otro signo, menos por menos, me da más, ¿verdad? E a la menos 40 dividido 4000, por la operación de los signos. Ahora, acá, señores, se utiliza una propiedad. Y bueno, después valoro respecto a 0, ¿verdad? Entonces tengo el menos de la valoración respecto a 0 y e elevado a la 0 siempre me da 1, ¿sí? E elevado a la 0 siempre me da 1. Entonces, por eso que pongo el menos 1 ahí, ¿sí? El menos 1 venía de esta expresión. Menos por menos me da más, entonces e a la 0, porque esto sale, ρ vale 0, entonces todo esto vale 0, e a la 0 también es 1, ¿sí? Ahora entonces vemos acá un poco una propiedad. Nosotros vamos a despreciar, ¿sí? Vamos a despreciar este valor. Si ustedes ponen en sus calculadoras e a la menos 20, van a ver que es un número muy, muy pequeño. Y encima nuevamente está dividido por menos 2000, ¿sí? Entonces, respecto a esta fracción, que si bien es pequeña, en realidad este número es mucho mayor que este, ¿sí? Estos dos números son mucho mayores que estos dos números. Ustedes ponen en la calculadora e a la menos 20, es un número pequeñísimo, ¿sí? Y encima otra vez dividido entre 2000. La misma cosa, e a la menos 40 dividido entre 4000. Entonces, si bien estos números son también pequeños, como señalábamos, estos son de un orden de magnitud muy inferior. Entonces, hacemos una pequeña consideración matemática, despreciamos estos dos términos por ser muy inferiores a estos dos, ser de otro orden, entonces podemos aproximar el resultado a hacer esta operación y despreciar estos dos sumando por ser muy pequeños, ¿sí? Y con eso vamos a conseguir obtener el valor de Q. Entonces pongo acá menos 10 a la menos 10 pi, ¿sí? Multiplicado por 1 sobre 2000 menos 1 sobre 4000, y de esa manera entonces ya puedo obtener el valor de Q nuevamente. Despreciando estos dos términos por ser muy inferiores a estos dos, entonces puedo obtener el valor de Q, ¿sí? Hallo el valor de Q y con eso entonces puedo resolver el problema. Acá menos le multiplica y queda 1 sobre 2000 y menos acá al más, es por eso que lleva el signo negativo. Y siempre quedándome con una carga menos. Una carga menos significa que estos son electrones, nada más que eso, ¿sí? Entonces cuando yo hago 1 sobre 2000 menos 1 sobre 4000, multiplico por pi 3,14 por 10 a la menos 10, es que yo obtengo este valor de 0,0785 picocoulombs, ¿verdad? La operación de esto en sus calculadoras les dejo a ustedes como tarea de comprobación, ¿sí? ¿Alguna consulta sobre este ejercicio? ¿Se entendió? Ninguna. ¿Se entiende? Pregunten si hay Sí. alguna consulta. Lo único, hicimos lo mismo que en el caso anterior, solo que en este caso utilizamos coordenadas cilíndricas. Esta expresión es el diferencial volumen. Esta expresión corresponde al dato del problema, que es una distribución volumétrica, y hicimos sencillamente la integral para obtener la carga, ¿sí? Para después poder calcular el campo eléctrico.
¿sí? En eso, Ya lo- ¿sí? ya el Adelante. volumen con esa, o sea, el volumen lo que integras. No, mi objetivo es obtener la carga, ¿sí? Porque el campo eléctrico es producido por la carga generadora, ¿sí? Pero voy a estar a una distancia suficientemente grande como para que yo pueda utilizar esta fórmula, ¿sí? Entonces, la primera parte del ejercicio, que es en realidad prácticamente la parte más esencial en este caso, porque como les había dicho en la clase 2, que enseguida voy a mostrar dónde está, aprendimos a utilizar esta fórmula. Entonces, en este caso, el ejercicio consiste principalmente en hallar una expresión para Q, ¿sí? Y Q, como demostramos, se puede hallar si se tiene la distribución volumétrica, ¿verdad? Y el diferencial volumen. Entonces, integrando la distribución volumétrica sobre el volumen, yo puedo obtener Q. Y eso es lo que hago. Integro la distribución volumétrica de carga sobre este volumen. Y en este caso utilizo las coordenadas cilíndricas. ¿Se entiende? Este es el diferencial volumen en coordenadas cilíndricas. Y este es dato del problema, es la distribución de carga volumétrica. Sí, Sí, escucho su consulta. Adelante. Fíjense que es todo cuestión de tener atención nomás con los signos, ¿sí? La expresión parece más compleja en lo que en realidad es, porque fíjense que en realidad no es muy complejo. Es una expresión del tipo e a la ax nomás, ¿sí? Sino que tiene algunos numeritos con signos nomás, pero que generalmente están actuando como constantes, ¿sí? Y las integrales son bastante directas. Es cuestión de tener atención nomás en la resolución y no guarda mayores secretos que eso. ¿Alguna consulta? no, ¿Se va comprendiendo? sí. Esa vamos a tener para mirar después. Claro, todo esto se queda, este material yo les voy a, esto que estamos haciendo está quedado como un video que va a quedar ahí en YouTube, que pueden ver las veces que quieran, y también va a quedar como un PowerPoint para que puedan mirar el ejercicio ahí, ¿verdad? Y también ejercicios relacionados para que puedan practicar, ¿sí? Dale, gracias. Ok, entonces voy a detener ahora voy a hacer otra reunión enseguida, ¿verdad? Voy a detener ahora y les voy a mostrar en la plataforma donde se encuentra la lección 2. ¿Les parece? Entonces detengo acá esta sesión de Zoom, ¿verdad? Y para que esto pueda quedar como la clase de ustedes, y entonces voy a mostrarles enseguida en la plataforma la lección de campos eléctricos, ¿sí? Inclusive vamos a aprovechar, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Les parece? Si no hay más consulta. Ahora si tienen una consulta, Sí, aguardo su consulta. Tenemos todavía unos 2 minutos más en esta sesión. Si alguien tiene alguna otra consulta, escucho, ¿verdad? Alguien quiera preguntar, o si no, como les digo, terminamos esta clase y les muestro entonces la clase 2, donde se encuentra, ¿sí? Profe, los límites de integración siempre serán esos valores. Y los límites de integración, por ejemplo, son siempre datos del problema, ¿sí? O sea, son datos del problema, ¿sí? Inclusive probablemente el ejercicio les va a recomendar utilizar una coordenada ortogonal o una coordenada, por ejemplo, cilíndrica, ¿sí? O podría ser una coordenada esférica, ¿por qué no? ¿Verdad? Los límites de integración son datos del problema, ¿verdad? Se podría poner de manera tácita, ¿verdad? Pero mi objetivo es que ustedes hallen la carga, ¿verdad? Supongo que lo que tiene que ver con integrales triples y eso,
Ya cuando dieron análisis vectorial y cálculo infinitesimal, ya se evaluó su conocimiento de la matemática del cálculo, ¿verdad? Y del análisis vectorial. Nosotros ahora ya utilizamos nomás ese conocimiento, entonces yo en los ejercicios les voy a plantear con los límites de integración para que ustedes puedan hallar el valor de la carga. ¿Ve? Van a tener los datos de los límites de integración en el caso de que salga un ejercicio de este tipo en el examen. ¿Ve? Está, profe. Y hay muy buen material en internet si es que sienten que necesitan repasar la parte de integrales triples, entonces les recomiendo ahí. ¿Sí? Bueno, me voy despidiendo y continuamos enseguida en otra sesión de Zoom.